Otro de los agentes físicos es el estrés térmico, que puede ser de dos tipos, tanto por calor como por frío. ¿Cuándo se produce este estrés térmico? Pues cuando las condiciones ambientales extremas a las que están expuestos los trabajadores sobrepasan la capacidad termorreguladora del organismo del trabajador para poder mantener la temperatura corporal entre 36 y 38 grados centígrados. O sea, que no es capaz de mantener la temperatura cuando el ambiente sea muy frío por encima de 36 grados y cuando el ambiente o que sea extremo y muy caluroso, cuando no es capaz de mantenerlo por debajo de 38 grados centígrados. Vamos en primer lugar con el estrés térmico por calor, que se produce cuando la cantidad de calorías que el cuerpo genera para mantenerse vivo, para mantener las funciones fisiológicas básicas, más las que genera al ejercer una actividad física y las que absorbe del medio ambiente, tanto porque el aire que nos rodea está a más temperatura o los cuerpos que nos rodean están a más temperatura y además pues la velocidad del aire es muy baja y la humedad relativa es muy alta, resulta que todas esas calorías no son adecuadamente evacuadas al exterior y entonces se produce ese desequilibrio térmico en el cuerpo y así sobreviene, como digo, el estrés térmico por calor. Aquí veis los efectos del estrés térmico en el organismo, que es deshidratación, erupciones o eritemas en la piel, cuando la piel se vuelve como de un color rojo, el déficit salino, los calambres por calor como consecuencia del déficit salino, las quemaduras por calor, el agotamiento por calor, se produce sudoración profusa, debilidad, pulso rápido, mareos, náuseas y dolor de cabeza, el síncope de calor por desmayo, o sea, el síncope de calor es el desmayo, el golpe de calor, que llega a producirse tanto el delirio como las convulsiones y se puede llegar hasta el coma y se puede llegar incluso a producirse la muerte por calor, como seguramente que habréis leído en más de una ocasión en los medios de comunicación, especialmente pues, en los periodos estivales y en actividades que se realizan pues, al aire libre, ¿no? Actividades laborales. Las medidas de control para que estas situaciones de estrés térmico por calor pues no se generen, no se produzcan y por tanto esos daños en la salud de los trabajadores, pues, en primer lugar es que tenemos que luchar contra las fuentes exteriores, reduciendo la radiación solar a través de las paredes, ventanas y techos, pues como veis aquí en la foto, un pueblecito o una ciudad en la cual pues la mayor parte de las casas están pintadas de color blanco, ya que este color pues refleja más la luz del sol y también utilizar toldos, ¿no? Como veis aquí. O también, por ejemplo, pues colocar en los techos, en las cubiertas, pues estos materiales que son aislantes del calor y del frío, y también en las ventanas, pues que sean cristales tintados, ¿no? Que filtren y que frenen pues la radiación procedente de la luz solar, ¿de acuerdo? Bien, también nos tenemos que proteger frente a las fuentes interiores, impidiendo el intercambio de calor que se produce por convección. Cuando el aire es más caliente, como sabéis, pues tiende a subir hacia arriba, ¿vale? Y el calor se transmite por convección, por conducción, cuando algún objeto está a una temperatura superior que nuestro cuerpo y entramos en contacto con él, pues el nuestro gana calor. Y por radiación, ¿no? Cuando los objetos que nos rodean y sin llegar a tocarlos, si están a una temperatura más elevada que el organismo nuestro, pues nuestro organismo gana calor por radiación, porque como digo, es otra forma en la cual se transmite el calor. Bien, en el medio de propagación, pues básicamente pues sería colocar ventiladores que rompan esas corrientes de aire caliente por convección o, por ejemplo, pues calorifugar las conducciones, estas son calientes, si lo que circula por ella es algún fluido o algún gas o un vapor que esté a una temperatura muy elevada, lo suyo es calorifugarlo con esos materiales aislantes del calor, como por ejemplo la fibra de vidrio, ¿de acuerdo? Como veis aquí que lo estoy señalando, pues de esta manera pues se evita que ese calor de esa conducción pase al medio ambiente en el cual está el trabajador. O también, por ejemplo, esta estufa, ¿no? Que los,
las paredes de la misma pues están construidas de elementos que son aislantes del calor. O también, por ejemplo, colocar entre el equipo que genera ese calor y el trabajador o los trabajadores o trabajadoras, pues disponer estos materiales, como veis, que son como de aluminio o de chapa, que reflejan ese calor, ¿de acuerdo? Transmitido por radiación, ¿vale? Lo refleja y no llega a los trabajadores, ¿vale? También se pueden aplicar medidas en la fuente que genera el calor, colocando, por ejemplo, como veis aquí, una campana y un extractor para que las corrientes de aire por convección, ese aire caliente, pues es captado nada más que se produce, ¿vale? Luego las medidas también en el receptor o en el trabajador, pues es automatizar el proceso siempre que sea posible, para reducir la carga física del trabajo realizado o también reducir el tiempo de exposición del trabajador, ¿vale? Como en el caso del ruido y en el caso de las vibraciones, si reducimos el tiempo de exposición de los trabajadores al calor, pues estaremos reduciendo la cantidad de calor que reciben, ¿de acuerdo? O también estableciendo pausas activas en otro sitio donde las condiciones ambientales no sean tan desfavorables en cuanto al calor se refiere, ¿de acuerdo? O también, por ejemplo, como en el caso de los sopladores de vidrio, pues utilizar herramientas con los mangos que sean de bastante longitud, para que así de esta manera, pues tanto el cuerpo como las manos, pues estén lo más alejadas posible del foco de calor, del material que está a una temperatura tan elevada. También las medidas aplicadas de todo el trabajador, pues estaría el colocar al trabajador en cabinas aislantes. Esto también pues, podría ser válido, por ejemplo, para el caso del ruido, ¿no? El colocar al trabajador pues en cabinas que sean aislantes del ruido y como última línea de defensa, o la primera, en cuanto, como ya he dicho, se conoce que la situación es peligrosa para la salud, el proporcionar y establecer el uso obligatorio de equipos de protección individual, como por ejemplo este que vemos aquí, que es un traje aluminizado que está refrigerado por dentro con un circuito de agua, ¿de acuerdo? Pero bueno, que este traje evidentemente pues son los que se utilizan en los altos hornos, ¿vale? Hay otros equipos de protección individual que, bueno, que también sirven para esos ambientes calurosos, ¿no? Como pueden ser, o evitar también los contactos térmicos, como son los guantes de protección frente a contactos térmicos, o lo que son una guerrera, una cazadora, no tan que aísle tanto del calor como esta, pero que son especiales para aislar a los trabajadores que tienen que realizar su trabajo en ambientes que son bastante calurosos. ¿Vale? Y las organizativas, bueno, pues ya alguna he dicho, ¿no? En lo que es automatizar lo que es el trabajo lo máximo que se pueda para reducir así de esta manera la carga física realizada por los trabajadores al efectuar su trabajo, porque, claro, cuanto mayor sea la carga física, más calor que genera el cuerpo, ¿de acuerdo? Y también, pues, el realizar, es que la cantidad de trabajadores expuestos a estos ambientes calurosos sea la menor posible y también establecer, pues, esas pausas que, como he dicho, activas, ¿no? O también reduciendo el tiempo de exposición de los trabajadores mediante la rotación de puestos de trabajo. Bien, vamos con otro de los agentes físicos, que son las radiaciones. Fundamentalmente, hay dos tipos de radiaciones, las ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes son aquellas que tienen una cantidad de energía tan elevada que son capaces de ionizar la materia en la que inciden. ¿De acuerdo? Bien, ¿y cómo sucede esto? Pues al incidir en un átomo, esa radiación ionizante, pues el electrón que está en una órbita de menor nivel energético pasa a otra órbita de mayor nivel energético, en cuyo caso el átomo ha pasado a ser un ion, ¿vale? Como veis aquí, pues hay distintos tipos de radiaciones ionizantes, como es la corpuscular o partículas subatómicas, alfa o beta, que son muy perjudiciales, pero que, como en el caso de la radiación alfa, una simple hoja de papel la frena. En el caso de la radiación beta es una chapa, la radiación beta es una chapa de aluminio. Las ondas electromagnéticas gamma o los rayos X, estas ya para frenarlas, pues tiene que ser con una chapa
¿vale? Ya un poco de cierto espesor de plomo. Y la radiación de neutrones, que son las que se producen en los reactores nucleares, es el agua, ¿vale? Lo único que frena a este tipo de radiación ionizante. Y luego estarían las radiaciones no ionizantes, que como tienen un nivel de energía menor o una cantidad de energía menor, no tan elevada como la ionizante, no ionizan la materia cuando inciden sobre ella. Bueno, aquí veis el espectro de las radiaciones, que empezaríamos con el campo estático, tanto eléctrico como magnético. A continuación estaría la radiación no ionizante de frecuencias extremadamente bajas. Luego pasaríamos ya a las radiofrecuencias o frecuencias más elevadas, la HF, High Frequency. Pasaríamos luego a la radiación ionizantes por microondas, a continuación los infrarrojos. A continuación estaría la radiación visible, que empezaríamos por el rojo, luego por el naranja, luego por el amarillo, luego por el verde, el color verde, luego por el azul y luego por el violeta. Sería el color que más nivel de radiación o de energía, mejor dicho, perdón, tiene, y luego pasaríamos ya al ultravioleta, ¿de acuerdo? Y ya por encima del ultravioleta pasaríamos a la radiación ionizante. Bueno, en las reacciones ionizantes el origen puede ser natural o artificial. Las reacciones ionizantes de origen natural puede ser el uranio, el radio, el gas radón, y en cuanto a las artificiales, pues son los rayos X, que como sabéis, pues tiene esa función para poder hacer las radiografías y ver pues fracturas de huesos o con el TAC, pues cualquier cuestión relacionada con nuestro organismo, pero es a nivel médico. También los rayos X tienen otras utilidades a nivel industrial. Y luego la radiación de neutrones, que serían las que se generan en centrales nucleares, como dije anteriormente. Los efectos en el cuerpo de las radiaciones ionizantes, pues como veis ahí, son alteraciones fundamentalmente a nivel celular, en nuestro sistema reproductor, daños en el feto o en la descendencia, y también en el aparato digestivo, en la piel produce quemaduras, en los ojos produce cataratas, afecciones del sistema cardiovascular, leucemia, sistema nervioso, ¿de acuerdo? Los efectos en el cuerpo de las radiaciones ópticas, pues estaríamos con las radiaciones no ionizantes, y dentro de las ópticas serían las ultravioletas, la radiación visible de los colores, que ya he mencionado anteriormente, y la radiación infrarroja. Fundamentalmente los daños se producen en los ojos y en la piel, ¿de acuerdo? Como son conjuntivitis o fotoqueratitis, o también opacidad corneal, y también lo que son las cataratas, ¿de acuerdo? Y en la piel, pues como sabéis, es el enrojecimiento de la piel o que se vuelve, como inciden las reacciones ultravioletas en la piel, por ejemplo, en las operaciones de soldadura en las que los trabajadores no se han protegido todas las partes del cuerpo con guantes o ropas de trabajo, o la cara con un yelmo o careta de soldador, pues tienes esas quemaduras como si hubieras estado tomando el sol durante mucho tiempo sin protección o con protección, pero de un nivel de protección inadecuado. E incluso pues, se puede llegar a producir, aparte de esas eritemas o quemaduras, ¿de acuerdo? Se puede llegar a producir con el tiempo hasta el cáncer de piel. Y luego las radiaciones que no son ópticas, como son los campos electromagnéticos, que aquí estaríamos hablando de los microondas, de las radiofrecuencias, tanto de VHF, ¿vale? De muy alta frecuencia, de ultra alta frecuencia, las de frecuencia extremadamente baja, pues los efectos fundamentalmente son térmicos, que producen elevación de la temperatura de los órganos, o también efectos no térmicos, que por las corrientes inducidas se produce la alteración de la circulación de iones o estimulación directa de las células musculares y nerviosas. Las medidas de control de las radiaciones ópticas y no ópticas, como en el caso de los anteriores agentes físicos que hemos visto, del ruido, vibraciones y estrés térmico por calor, pues se aplican en la fuente, en el medio de transmisión y también en el receptor o trabajador, y también las de tipo organizativo. En la fuente, pues encapsular la fuente emisora mediante sistemas de cerramiento y aislamiento, hacer una selección adecuada de equipos de trabajo que dándonos las mismas prestaciones sean aquellos que seleccionemos aquellos
qué menor cantidad de radiaciones generan mediante el mantenimiento preventivo o predictivo, o sea, inspeccionarlos o revisarlos sin necesidad de que se hayan llegado a estropear. En el medio de transmisión, pues aumentando la distancia a la fuente generadora, como también pues es normal, tanto en el caso del ruido como de vibraciones, como en el caso del calor, el estrés térmico por calor o por frío. ¿De acuerdo? Siempre aumentando la distancia de la fuente generadora al trabajador, pues todos estos contaminantes que llegan al trabajador son de una cantidad inferior. O también disponiendo cerramientos con barreras fijas, con enclavamientos, sensores de movimiento o dispositivos sensibles, como por ejemplo son los tapices sensibles, que en cuanto un trabajador pisa un tapiz sensible, porque está entrando en la zona peligrosa de mayor exposición, la instalación se para automáticamente. O también utilizando o colocando apantallamientos o barreras que impiden que estas radiaciones no ionizantes y las ionizantes también que hemos visto, ¿no? Pues que no incidan o que no lleguen al trabajador. Y en el receptor o trabajador o trabajadora, pues colocarlo en cabinas aislantes y disponer en los mismos, en esas cabinas, perdón, pues cuadros de control mediante la información y formación, informándole de cuáles son los niveles de exposición a los cuales están expuestos, las medidas que se van a adoptar para proteger su salud y también proporcionar la formación adecuada para que realice su trabajo de la forma más segura posible y que la cantidad de radiaciones no ionizantes a las cuales están expuestos sea la menor posible. Y bueno, pues como última línea de defensa, establecer el uso obligatorio de equipo de protección individual, pero como ya he dicho en los anteriores contaminantes físicos, pues que esta medida no se dilate en el tiempo indefinidamente, sino que solamente hasta que se adoptan las medidas de tipo técnico u organizativas para que de esta manera, pues incluso en algunos casos llegue a ser innecesario o deje de ser obligatorio el uso de equipos de protección individual. Y por último estarían las medidas organizativas, que sería automatizando el proceso, reduciendo al mínimo posible los trabajadores expuestos, reducir el tiempo de exposición en la rotación de puestos de trabajo.